La mayoría de las personas cree que perdió oportunidades por falta de dinero, contactos o suerte. Yo descubrí algo diferente. Hay hombres que lo tienen todo y aún así destruyen su vida porque nunca aprendieron a controlar su mente. Recuerdo una mañana en la que estaba completamente agotado, sin motivación y lleno de dudas. Mi mente me decía, descansa, empieza mañana, no pasa nada. Y por primera vez entendí algo peligroso. Si obedecía a esa voz todos los días, terminaría viviendo una vida que nunca elegí. Ese día comprendí que el enemigo más fuerte no estaba afuera. Estaba dentro de mí hablando con mi propia voz. La mayoría de las personas vive convencida de que su mente tiene más autoridad que ellos mismos. Y por eso dicen frases como, no pude porque no tenía ánimo, no avancé porque me sentía mal, no empecé porque tenía miedo. Pero quiero que entiendas algo importante. El problema no es sentir miedo, cansancio o dudas. El problema es convertir esas emociones en órdenes. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo mismo vivía así. Mi mente decidía todo. Si amanecía motivado, trabajaba con energía. Si amanecía desanimado, todo se detenía. Dependía completamente de cómo me sentía. Y eso me hacía inestable. Un día avanzaba muchísimo y al siguiente retrocedía otra vez. No era falta de capacidad, era falta de gobierno interno. Y algo me golpeó profundamente. Me di cuenta de que una mente sin dirección se parece mucho a un niño pequeño. Si el niño quiere dulces todo el día y el padre le dice que sí a todo, el niño termina enfermándose. Pero cuando hay dirección, límites y orden, el niño aprende a crecer correctamente. La mente funciona igual. Si tú obedeces cada pensamiento que aparece, termina siendo esclavo de impulsos momentáneos. Porque la mente siempre buscará lo cómodo. Siempre. Te dirá, empieza mañana, descansa un poco más, no vale la pena esforzarte, mejor evita ese problema. Y cuidado, porque la mente habla con una voz muy convincente. A veces parece lógica, parece prudencia, parece protección, pero muchas veces solo es miedo disfrazado. Recuerdo una mañana muy específica. Tenía que levantarme temprano para cumplir un compromiso importante. Había dormido poco, estaba cansado y mi mente empezó a negociar conmigo. 5 minutos más, no pasa nada si hoy no vas. Puedes hacerlo otro día. Y mientras estaba acostado entendí algo que cambió mi manera de pensar. Si no era capaz de vencer una almohada, ¿cómo iba a vencer problemas grandes en la vida? Ese día me levanté sin ganas. No porque me sintiera fuerte, sino porque decidí que mis emociones no iban a dirigir mi vida. Y parece algo pequeño, pero ahí empieza el verdadero cambio. La fuerza mental no aparece cuando haces cosas gigantes. Aparece cuando aprendes a obedecer lo correcto aunque no tengas ganas. La mayoría espera primero sentirse preparada para actuar. Pero la vida no funciona así. Primero actúas y luego tu mente se adapta. El hombre disciplinado no elimina la incomodidad, aprende a caminar con ella, porque entiende que la mente es excelente sirviendo, pero peligrosa gobernando. Y cuando empiezas a tomar pequeñas decisiones conscientes todos los días, algo cambia dentro de ti. Tu mente empieza a entender que ya no tiene el control absoluto. Aprende que existe una voluntad más fuerte que el miedo, más fuerte que la pereza y más fuerte que la duda. Porque al final, la pregunta no es ¿qué dice tu mente? La verdadera pregunta es ¿quién está tomando las decisiones en tu vida? Vivimos en una generación que está obsesionada con la motivación. La gente quiere escuchar una frase poderosa, ver un video inspirador o sentir una emoción intensa para recién empezar a actuar. Pero quiero decirte algo con mucha sinceridad. Si tu vida depende de la motivación, tu vida siempre será inestable, porque la motivación cambia. Un día está y al otro desaparece. Recuerdo cuando era más joven,
y empezaba proyectos llenos de entusiasmo. Compraba libros, hacía planes, organizaba horarios. Sentía que ahora sí iba a cambiar mi vida. Y durante unos días todo funcionaba bien. Me levantaba temprano, trabajaba con energía, hacía ejercicio, estudiaba. Pero después llegaba un día normal, un día sin emoción, un día donde el cansancio aparecía. Y ahí se terminaba todo. Entonces, entendí algo que me incomodó mucho. Yo no estaba comprometido con el propósito. Estaba enamorado de la emoción del comienzo. Y eso le pasa a muchísima gente. Les gusta sentirse inspirados, pero no les gusta sostener el esfuerzo cuando desaparecen las ganas. La disciplina funciona diferente. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué tienes que hacer. Y esa diferencia cambia completamente la vida de una persona. Recuerdo una época donde tenía que levantarme muy temprano todos los días para trabajar y estudiar al mismo tiempo. No era agradable. Muchas mañanas mi cuerpo estaba agotado y mi mente empezaba a negociar conmigo. Hoy descansa, mañana recuperas, un día no hace diferencia. Y cuidado con eso, porque la mente siempre encuentra argumentos inteligentes para justificar la comodidad. Pero un día entendí algo muy simple. Cada vez que yo cedía a una excusa, mi mente aprendía que podía controlarme. Y cada vez que cumplía, aunque no tuviera ganas, mi mente aprendía que había algo más fuerte que la emoción del momento. La disciplina no nace de la fuerza física, nace del respeto hacia tu propia palabra. Por eso hay personas muy talentosas que nunca llegan lejos, porque dependen demasiado de sentirse motivadas. Y también hay personas comunes que logran cosas extraordinarias porque aprendieron a actuar incluso en días malos. La disciplina se construye en silencio. Nadie aplaude cuando te levantas temprano. Nadie celebra cuando decides estudiar mientras otros pierden el tiempo. Nadie ve las pequeñas batallas internas que peleas todos los días. Pero justamente ahí se forma el carácter. Y quiero que entiendas esto. La disciplina no hace las cosas más fáciles, te hace más fuerte. El problema sigue existiendo, el cansancio sigue existiendo, el miedo sigue existiendo. La diferencia es que ahora ya no decides basado en emociones temporales, sino en convicciones. Cuando aprendí eso, mi vida empezó a cambiar de verdad. Dejé de esperar el momento perfecto, dejé de preguntar si tenía ganas. Simplemente hacía lo que debía hacerse. Porque el hombre que solo actúa cuando se siente motivado tendrá una vida llena de comienzos. Pero el hombre disciplinado será el que realmente llegue lejos. Hay algo muy peligroso que la mayoría de las personas nunca cuestionan. Creen todo lo que piensan. Si la mente dice no puedes, lo aceptan. Si la mente dice vas a fracasar, se detienen. Si la mente repite, no eres suficiente, empiezan a vivir como si fuera verdad. Y ahí comienza una de las prisiones más silenciosas que puede existir. Durante mucho tiempo yo viví así. Pensaba demasiado y cuestionaba todo. Antes de tomar una decisión importante, mi mente ya había imaginado 10 formas diferentes de fracasar. Y lo más grave es que yo confundía esos pensamientos con realidad. Creía que pensar algo automáticamente lo convertía en verdad. Recuerdo una etapa donde cada vez que algo salía mal, mi mente me repetía la misma frase: siempre te pasa lo mismo. Y parece una frase pequeña, pero no lo es. Porque cuando una persona empieza a repetir internamente palabras como siempre, nunca, todo o nada, termina construyendo una identidad basada en el fracaso. Un día me detuve a pensar algo muy simple. ¿Realmente siempre me pasaba lo mismo o mi mente solo estaba exagerando para mantenerme en la frustración? Y ahí entendí algo que me cambió profundamente. La mente muchas veces no habla desde la verdad, habla desde el miedo,
desde heridas pasadas, desde hábitos mentales repetidos durante años. La mente repite lo que más escucha. Por eso hay personas que crecieron escuchando críticas y ahora viven dudando de sí mismas. Otros crecieron escuchando miedo y ahora ven peligro en cada oportunidad. Y aunque ya sean adultos, siguen obedeciendo voces antiguas que ni siquiera nacieron de ellos. Recuerdo una ocasión donde tenía que tomar una decisión importante relacionada con mi trabajo. Era una oportunidad buena, pero implicaba salir de mi zona cómoda. Y mi mente empezó inmediatamente: no estás preparado, hay gente mejor. Y si haces el ridículo, antes yo habría retrocedido. Pero esa vez hice algo diferente. Me pregunté, ¿eso es un hecho o solo un pensamiento? Y esa pregunta cambió todo, porque un pensamiento no siempre representa la realidad. A veces solo representa un temor pasajero. Y cuando aprendes a separar una cosa de la otra, recuperas claridad. La mayoría de las personas vive agotada no por el trabajo, sino por la batalla mental constante. Pensamientos negativos, comparaciones, culpa, ansiedad, preocupación. La mente nunca descansa porque nadie la está dirigiendo conscientemente. Empecé entonces a observar mis pensamientos como si fueran visitantes y no dueños de mi vida. Algunos pensamientos merecen atención. Otros solo necesitan pasar sin ser alimentados. Porque no todo lo que aparece en tu cabeza merece quedarse en tu corazón. Y quiero decirte algo importante. Controlar tus pensamientos no significa mentirte ni fingir que todo está bien. Significa decidir qué pensamiento te fortalece y cuál te destruye. Significa no convertir una emoción momentánea en una identidad permanente, porque el hombre que cree todo lo que piensa termina siendo esclavo de su propia mente. Pero el hombre que aprende a cuestionar sus pensamientos comienza a recuperar su libertad. La mente humana tiene algo curioso. Si tú no le das una dirección clara, ella sola buscará el camino más cómodo, no el más correcto, no el más valioso, no el que te hace crecer, el más cómodo. Y ahí es donde muchas personas empiezan a perder años de su vida sin darse cuenta. Porque una mente sin propósito no se queda quieta, se distrae, se dispersa, busca entretenimiento constante, placer inmediato y excusas elegantes para evitar el esfuerzo. Y lo peligroso es que todo eso al principio parece inofensivo. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo vivía reaccionando a todo. Me despertaba y lo primero que hacía era mirar mensajes, noticias, problemas ajenos, redes sociales. Mi mente empezaba el día completamente desordenada. Nunca decidía cómo quería vivir el día. Simplemente dejaba que el día decidiera por mí. Y aunque trabajaba mucho, terminaba sintiéndome vacío. Cansado, pero sin avance. Ocupado, pero sin dirección. Y un día entendí algo que me golpeó profundamente. No estaba cansado por exceso de trabajo. Estaba agotado por exceso de distracción. Porque cuando una persona no sabe hacia dónde va, cualquier cosa le roba la atención. Y la atención es vida. Donde va tu atención va tu energía. Y donde va tu energía termina yendo tu destino. La mente sin dirección siempre elegirá lo inmediato sobre lo importante. Por eso prefieres revisar el teléfono antes que sentarte a pensar en tu futuro. Por eso es más fácil procrastinar que enfrentar una conversación difícil. Por eso muchas personas viven ocupadas todo el día y aún así no construyen nada sólido. Recuerdo que en una ocasión tenía varios proyectos importantes pendientes. Sabía exactamente lo que debía hacer, pero pasaba horas haciendo cosas pequeñas e inútiles, revisando detalles sin importancia, respondiendo mensajes innecesarios, evitando lo verdaderamente importante. Y me di cuenta de algo incómodo. No era falta de tiempo, era falta de dirección mental. Porque cuando el propósito no está claro,
la comodidad toma el control. La mente necesita un para qué. Necesita una razón fuerte para soportar la incomodidad. Si no existe un propósito claro, cualquier dificultad se convierte en excusa para abandonar. Por eso muchas personas empiezan motivadas y terminan perdiéndose. Cambian de metas constantemente, saltan de idea en idea, de emoción en emoción, nunca profundizan en nada. Y una mente que no profundiza jamás construye algo grande. Entonces empecé a hacer algo sencillo. Antes de comenzar el día me preguntaba, ¿qué es realmente importante hoy? No 10 cosas, una sola. Y empecé a entrenar mi mente para volver constantemente a eso. Al principio fue difícil, porque la mente odia el enfoque. Quiere estímulos rápidos, distracciones constantes y gratificación inmediata. Pero poco a poco entendí que el enfoque también se entrena. Y cuando una persona empieza a dirigir conscientemente su mente, algo cambia. Ya no reacciona a todo. Ya no pierde energía en cualquier problema. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante. Porque una mente sin dirección vive persiguiendo comodidad. Pero una mente con propósito aprende a perseguir crecimiento. Durante mucho tiempo yo confundí emoción con identidad. Si sentía miedo, pensaba que era débil. Si sentía tristeza, creía que algo estaba mal conmigo. Si sentía enojo, reaccionaba inmediatamente como si esa emoción tuviera derecho a controlar mis acciones. Y ese es uno de los errores más comunes que cometemos como seres humanos. ¿Las emociones son reales? Claro que sí. Todos sentimos miedo, frustración, ansiedad, inseguridad. El problema no es sentirlas. El problema comienza cuando las convertimos en órdenes automáticas. Porque una emoción solo está tratando de comunicar algo. El miedo dice, esto es desconocido. La tristeza dice, algo te importa. El enojo dice, hay algo que te afecta profundamente. Pero ninguna emoción te está diciendo exactamente cómo debes actuar. Esa decisión sigue siendo tuya. Recuerdo una ocasión donde alguien hizo un comentario que me molestó muchísimo. En el instante sentí cómo el cuerpo se tensó, cómo la mente empezó a prepararse para responder. Y antes yo reaccionaba así, rápido, impulsivamente. Creía que responder inmediatamente era fortaleza, pero con el tiempo descubrí que muchas veces solo era falta de dominio propio. Porque reaccionar no es difícil. Lo difícil es detenerte cuando la emoción está gritando dentro de ti. Ese día hice algo diferente. Guardé silencio unos segundos, respiré, y mientras todos esperaban una reacción inmediata, yo estaba peleando una batalla interna. Mi orgullo quería responder, mi enojo quería defenderse. Pero entendí algo importante. Si una emoción puede controlar tus palabras, entonces todavía no controlas tu mente. Y quiero que entiendas esto. Las emociones suben como olas. Llegan intensamente, alcanzan un punto máximo y luego empiezan a bajar. El problema es que muchas personas toman decisiones justo en el punto más alto de la emoción. Hablan cuando están furiosos. Renuncian cuando están frustrados. Terminan relaciones cuando están heridos. Abandonan sueños cuando sienten miedo. Y después, cuando la emoción pasa, llegan las consecuencias. He visto amistades destruirse por un minuto de enojo. He visto personas perder oportunidades enormes porque obedecieron el miedo del momento. Y también me pasó a mí. Varias veces tomé decisiones apresuradas solo porque emocionalmente no sabía detenerme. Con el tiempo aprendí algo muy sencillo pero muy poderoso.
No todo lo que siento necesita convertirse en acción inmediata. Y eso cambia completamente la vida. Porque cuando aprendes a observar la emoción sin obedecerla automáticamente, recuperas libertad. Ya no eres una persona reaccionando a todo. Empiezas a convertirte en alguien que elige conscientemente cómo responder. Eso no significa volverte frío o insensible. Al contrario, significa sentir profundamente, pero actuar con sabiduría. Recuerdo que una vez alguien me preguntó, entonces, ¿qué hago cuando siento miedo? Y mi respuesta fue simple: siente miedo, pero no le entregues el volante de tu vida. Porque el valor no es ausencia de emoción. El valor es actuar correctamente aunque la emoción exista. Y el hombre que aprende a controlar sus emociones deja de ser esclavo de momentos pasajeros y empieza a construir un carácter firme, estable y fuerte. Porque las emociones hablan, pero la decisión final siempre debe ser tuya. Hay una conversación que ocurre dentro de ti todos los días y casi nadie le presta atención. No la escuchas con claridad porque ya te acostumbraste a ella, pero esa voz interna está definiendo la manera en que actúas, decides y enfrentas la vida. Y quiero que entiendas algo importante. La forma en que te hablas a ti mismo termina convirtiéndose en la forma en que vives. Durante mucho tiempo mi diálogo interno era completamente negativo. Antes de empezar algo, ya estaba pensando en todo lo que podía salir mal. Antes de intentar una oportunidad, mi mente ya me estaba diciendo que probablemente no funcionaría. Y aunque nadie lo notaba por fuera, por dentro yo estaba peleando conmigo mismo todos los días. Recuerdo una época donde cada vez que cometía un error, mi voz interna era despiadada. Otra vez fallaste. Nunca haces las cosas bien. No eres suficiente. Y lo peligroso de eso es que después de repetirlo tantas veces, empecé a creerlo. Porque la mente aprende por repetición. Si todos los días te hablas desde la derrota, tu cuerpo empieza a actuar desde la derrota. Si constantemente te repites miedo, duda y limitación, eventualmente tu vida empieza a reflejar exactamente eso. Y muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Piensan que su problema es externo, cuando en realidad llevan años destruyéndose con la manera en que se hablan internamente. Recuerdo una ocasión donde tenía que enfrentar un proyecto importante que me daba muchísimo miedo y mi mente empezó inmediatamente: no estás listo, hay personas mejores, vas a decepcionar a todos. Antes yo habría obedecido esa voz y habría retrocedido, pero esa vez hice algo diferente. Me detuve y me pregunté, ¿por qué estoy hablándome como si fuera mi enemigo? Y ahí comenzó un cambio profundo, porque entendí que el diálogo interno también se entrena. Así como una persona fortalece su cuerpo con ejercicios repetidos, también fortalece o debilita su mente con las palabras que se repite constantemente. Empecé entonces a corregir conscientemente mi manera de pensar. No desde frases falsas ni positivismo vacío. No se trataba de engañarme diciendo todo será perfecto. Se trataba de hablarme con respeto y dirección. Cuando la mente decía no puedes, yo respondía tal vez sea difícil, pero voy a intentarlo. Cuando decía vas a fallar, respondía entonces aprenderé. Y parece algo pequeño, pero esas pequeñas conversaciones internas empezaron a cambiar mi forma de actuar, porque el cuerpo sigue la dirección de la mente. He visto personas con muchísimo talento destruir oportunidades enormes porque internamente ya se habían convencido de que no eran capaces. Y también he visto personas comunes lograr cosas extraordinarias simplemente porque aprendieron a dejar de hablarse como víctimas. Tu diálogo interno es una programación diaria. Cada palabra que repites fortalece una versión de ti. O fortaleces tu disciplina o fortaleces tus excusas. O fortaleces tu carácter o fortaleces tu miedo. Y cuidado,
porque la voz que más escuchas durante toda tu vida será la tuya. Por eso llega un momento donde tienes que decidir si tu voz interna seguirá siendo una prisión o se convertirá en la fuerza que impulse tu destino. Porque la manera en que te hablas hoy está construyendo la persona en la que te convertirás mañana. Hay personas que terminan el día completamente agotadas y aún así sienten que no avanzaron en nada. Y muchas veces no es porque trabajaron demasiado, es porque entregaron su atención a demasiadas cosas que no tenían valor. La atención es energía y donde colocas tu energía, terminas construyendo tu vida. Durante mucho tiempo yo no entendía eso. Pensaba que estar ocupado significaba ser productivo. Pasaba el día respondiendo mensajes, viendo noticias, reaccionando a problemas ajenos, revisando el teléfono constantemente. Mi mente estaba activa todo el tiempo, pero no enfocada. Y al final del día sentía cansancio mental, frustración y una sensación extraña de vacío. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda. ¿Realmente estoy construyendo algo importante o solo estoy reaccionando a todo lo que aparece frente a mí? Y la respuesta me golpeó fuerte. Porque vivimos en una época donde todo compite por tu atención. Redes sociales, notificaciones, entretenimiento, drama, comparación, opiniones ajenas, todo quiere entrar en tu mente. Y si tú no decides conscientemente qué merece tu energía, el mundo decidirá por ti. Recuerdo que una vez estaba trabajando en un proyecto importante que requería concentración profunda, pero cada pocos minutos revisaba el teléfono, un mensaje, una noticia, una notificación, y aunque parecía algo pequeño, mi mente nunca lograba profundizar realmente en lo importante. Entonces entendí algo que cambió mi manera de trabajar y vivir. Cada distracción tiene un costo invisible, porque no solo te roba tiempo, te roba claridad, te roba enfoque, te roba presencia mental. La mente humana no fue diseñada para vivir saltando de estímulo en estímulo todo el día. Y cuando acostumbras a tu mente a la distracción constante, después te cuesta permanecer enfocado incluso en lo que amas. Por eso muchas personas ya no pueden sentarse tranquilamente a leer, pensar o trabajar sin necesidad de revisar algo cada pocos minutos. Su atención está completamente fragmentada y cuidado con eso, porque una mente dispersa también termina construyendo una vida dispersa. Empecé entonces a proteger mi atención como si fuera uno de mis recursos más valiosos. Dejé de darle energía a conversaciones inútiles. Dejé de consumir información que solo generaba miedo o ansiedad. Comencé a establecer momentos específicos para revisar mensajes y momentos sagrados de enfoque donde nada podía interrumpirme. Al principio fue incómodo, porque la mente está acostumbrada al estímulo rápido. Quiere distracción constante. Quiere entretenimiento inmediato. Pero poco a poco empecé a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta. Profundidad mental. Y cuando recuperas enfoque, también recuperas paz. Porque una persona enfocada no necesita reaccionar a todo. Aprende a elegir qué merece su energía y qué no. Y esa decisión cambia completamente la calidad de vida. He conocido personas extremadamente inteligentes que viven agotadas porque nunca aprendieron a cuidar su atención. Y también he visto personas sencillas lograr cosas extraordinarias porque aprendieron a concentrar su energía en lo esencial. La atención no parece importante hasta que entiendes que tu vida siempre se mueve hacia aquello a lo que le das más energía diariamente. Por eso tienes que preguntarte constantemente, ¿esto merece mi mente? ¿Esto merece mi energía? ¿Esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser?
porque aquello que consume tu atención termina consumiendo tu vida. Hay algo que muchas personas interpretan mal cuando intentan cambiar su vida. Creen que si sienten miedo, incomodidad o resistencia, significa que van por el camino equivocado y por eso se detienen justo antes de crecer. Pero quiero que entiendas algo importante. La resistencia no aparece cuando estás destruyéndote. La resistencia aparece cuando estás evolucionando. La mente humana ama lo conocido. Aunque lo conocido sea mediocre, doloroso o limitado, la mente lo prefiere porque le da sensación de seguridad. Por eso cada vez que intentas salir de tu zona cómoda, aparece una batalla interna. Recuerdo claramente cuando decidí empezar un proyecto que me exigía hablar frente a muchas personas. Al principio la idea me emocionaba, pero cuando llegó el momento de actuar, mi mente empezó a llenarse de resistencia. ¿Y si te equivocas? ¿Y si haces el ridículo? ¿Quién eres tú para hacer esto? Y algo curioso empezó a pasar. Mientras más cerca estaba de avanzar, más fuerte se hacía la incomodidad. Antes yo interpretaba eso como una señal para detenerme. Pensaba, si me siento tan inseguro, quizá esto no es para mí. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva. La incomodidad no siempre significa peligro. Muchas veces significa crecimiento. Porque crecer exige abandonar una versión antigua de ti mismo. Y la mente lucha contra eso. La mente quiere conservar hábitos, rutinas y comportamientos conocidos. Quiere protegerte del fracaso, del rechazo y de la incertidumbre. El problema es que también intenta protegerte del crecimiento. Y cuidado con eso, porque muchas personas confunden estabilidad con estancamiento. Recuerdo una mañana antes de una presentación importante, mi cuerpo estaba tenso, las manos frías, la mente acelerada. Todo dentro de mí quería evitar ese momento. Y ahí entendí algo profundamente humano. El miedo no desaparece antes de actuar. Muchas veces desaparece después de actuar. Porque en cuanto empecé a hablar, algo cambió. La resistencia empezó a perder fuerza. Mi mente entendió que no estaba muriendo, que no estaba en peligro real. Y cada minuto que permanecía ahí debilitaba esa voz interna que antes parecía tan poderosa. Eso me enseñó una lección enorme. La resistencia se rompe en movimiento, no en pensamiento. Muchas personas pasan años esperando sentirse listas para comenzar algo, pero la seguridad no aparece antes de avanzar. Aparece mientras avanzas. He visto personas abandonar sueños maravillosos solo porque el camino empezó a incomodarlas. Y también he visto personas comunes transformarse completamente porque decidieron atravesar la incomodidad en lugar de escapar de ella. Porque todo crecimiento incomoda. Aprender incomoda. Cambiar hábitos incomoda. Decir que no incomoda. Ser disciplinado incomoda. Pero justamente ahí se forma una mente fuerte. La resistencia es como una puerta invisible que protege la siguiente versión de ti mismo. Y la mayoría nunca la cruza porque interpreta el miedo como una señal de retroceso, cuando en realidad muchas veces es la confirmación de que estás dejando atrás tu antigua identidad. Por eso cada vez que sientas resistencia, no preguntes inmediatamente, ¿y si no puedo? Pregúntate también, ¿y si esto es exactamente lo que necesito para crecer? Porque la comodidad rara vez transforma a alguien, pero la incomodidad bien enfrentada puede cambiar una vida entera. Muchas personas quieren cambiar su vida de un día para otro. Quieren despertar motivados, disciplinados, enfocados y completamente transformados. Pero la realidad funciona diferente. La identidad no cambia en un momento espectacular. Cambia en pequeñas decisiones repetidas diariamente.
Y eso cuesta aceptarlo, porque todos queremos resultados rápidos. Queremos sentirnos fuertes inmediatamente, queremos confianza instantánea, queremos disciplina sin proceso, pero el carácter humano se construye lentamente, igual que una pared se construye ladrillo por ladrillo. Recuerdo cuando decidí cambiar varios hábitos de mi vida, pensaba que necesitaba hacer cambios enormes para convertirme en una persona diferente. Intentaba transformar todo al mismo tiempo y terminaba agotado, frustrado y volviendo a lo mismo. Hasta que entendí algo muy simple. La identidad no se construye con intensidad momentánea, se construye con consistencia. Entonces dejé de enfocarme en cambios gigantes y empecé a cuidar pequeñas decisiones diarias. Levantarme cuando sonaba la alarma, leer aunque fueran 10 minutos, cumplir horarios sencillos, terminar tareas pequeñas sin postergarlas. Parecían acciones insignificantes, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Cada vez que cumplía una pequeña promesa, mi mente empezaba a formar una nueva imagen de quién era yo. Porque tu identidad se fortalece con evidencia. No te conviertes en disciplinado porque lo repites frente al espejo. Te conviertes en disciplinado cuando empiezas a actuar como una persona disciplinada, incluso en cosas pequeñas. Y quiero que entiendas esto. Las pequeñas decisiones parecen invisibles cuando ocurren, pero con el tiempo terminan definiendo completamente tu vida. Recuerdo una época donde quería mejorar físicamente y pensaba que todo dependía de entrenamientos extremos o cambios drásticos. Pero el verdadero cambio empezó cuando aprendí a respetar pequeñas acciones repetidas. Dormir mejor, comer con más conciencia, entrenar incluso en días normales. Y poco a poco algo ocurrió. Lo que antes requería esfuerzo empezó a convertirse en parte natural de mi vida. Ahí entendí que los hábitos repetidos terminan construyendo identidad. Por eso muchas personas se sienten atrapadas, porque diariamente repiten pequeñas decisiones que refuerzan la versión débil de sí mismas. Posponen constantemente, se hablan mal, abandonan fácilmente. Y aunque parezcan cosas pequeñas, la mente empieza a registrar un mensaje peligroso. Esta es la persona que eres. Pero también funciona al revés. Cada vez que eliges actuar correctamente, aunque no tengas ganas, tu identidad se fortalece. Cada vez que controlas un impulso, cada vez que terminas algo que empezaste, cada vez que haces lo necesario aunque nadie te vea, estás enviando un mensaje nuevo a tu mente. Soy una persona que cumple. Y eso cambia todo, porque llega un momento donde ya no actúas por obligación. Actúas desde identidad. La disciplina deja de sentirse forzada porque ahora forma parte de quién eres. He conocido personas que cambiaron completamente su vida, no por una gran oportunidad, sino por pequeñas decisiones sostenidas durante años. Y también he visto personas destruir su potencial no por un error enorme, sino por pequeñas excusas repetidas diariamente. Nunca subestimes el poder de una pequeña decisión constante, porque al final tu vida no se construye en momentos extraordinarios, se construye en aquello que eliges hacer todos los días cuando nadie está mirando. Con los años entendí algo que cambió completamente mi manera de vivir. La verdadera batalla de la vida no ocurre afuera, ocurre dentro de la mente. Porque puedes tener talento, oportunidades, inteligencia y recursos, pero si no sabes gobernar tus pensamientos, tus emociones y tus impulsos, terminarás destruyendo aquello que tanto esfuerzo te costó construir. He visto personas muy capaces de rendirse antes de empezar solo porque su mente las convenció de que no podían. Y también he visto personas aparentemente comunes lograr cosas extraordinarias porque aprendieron a dominarse internamente. Por eso digo algo que para mí se volvió una verdad absoluta. Quien domina su mente termina dominando su destino.
Recuerdo una etapa muy importante de mi vida donde tenía frente a mí una oportunidad enorme. Era una decisión que podía cambiar completamente mi futuro, pero también implicaba riesgo, incertidumbre y mucho miedo. Mi mente empezó inmediatamente a trabajar en mi contra. ¿Y si fallas? ¿Y si pierdes todo? Tal vez no estás preparado. Y durante días me quedé paralizado escuchando esa voz hasta que entendí algo profundamente importante. El problema no era la situación. El problema era quién estaba tomando las decisiones dentro de mí. Porque cuando la mente está desordenada, incluso las oportunidades parecen amenazas. Pero cuando la mente está entrenada, incluso las dificultades se convierten en herramientas de crecimiento. Ese día decidí actuar a pesar del miedo. No porque me sintiera seguro, no porque tuviera todas las respuestas. Actué porque entendí que si esperaba sentirme completamente listo, probablemente nunca iba a avanzar. Y ahí descubrí algo poderoso. Cada vez que controlas tu mente en un momento difícil, fortaleces tu destino, porque el destino no se construye mágicamente, se construye con decisiones. Y las decisiones nacen de la mente que has entrenado diariamente. Si tu mente está acostumbrada a la excusa, elegirás abandonar. Si está acostumbrada al miedo, elegirás retroceder. Si está acostumbrada a la comodidad, elegirás lo fácil. Pero si entrenas tu mente para actuar con disciplina, enfoque y firmeza, tus decisiones empiezan a cambiar. Y cuando tus decisiones cambian, también cambia tu vida. Muchos quieren resultados diferentes sin transformar la manera en que piensan. Quieren una vida nueva con una mente vieja, y eso es imposible. Recuerdo que hubo momentos donde yo mismo perdía muchísimo tiempo preocupándome por cosas que ni siquiera habían ocurrido. Mi mente creaba escenarios negativos constantemente y eso me robaba energía, claridad y paz. Hasta que comprendí que una mente sin control no solo destruye oportunidades, también destruye el presente. Entonces empecé a entrenarme conscientemente. Aprendí a detener pensamientos inútiles. Aprendí a controlar impulsos. Aprendí a enfocarme en lo que sí podía hacer. Y poco a poco mi vida empezó a sentirse diferente. No porque el mundo cambiara, sino porque mi manera de responder cambió. Porque el hombre fuerte no es el que nunca siente miedo. Es el que no permite que el miedo decida por él. Y llega un momento donde entiendes que controlar tu mente no es un lujo espiritual ni una frase motivacional. Es una necesidad para construir una vida con propósito. Porque al final, tu mente puede convertirse en tu prisión o en la herramienta que te lleve exactamente hacia la vida que estás destinado a construir. Y quien aprende a gobernarla, deja de vivir por accidente y empieza a vivir por decisión. Llegamos a un punto donde ya no se trata de entender más ideas, sino de tomar una decisión. Porque todo lo que has escuchado no tiene valor si no se convierte en acción. Puedes sentirte inspirado hoy, puedes emocionarte con estas palabras, pero si mañana vuelves a obedecer la pereza, el miedo y la distracción, entonces nada habrá cambiado. Controlar la mente no es un evento único, es una práctica diaria. Es levantarte cuando no quieres, es pensar antes de reaccionar, es elegir lo importante aunque no sea cómodo, es decirte la verdad a ti mismo, incluso cuando duele, y sobre todo es dejar de negociar con tus excusas. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque nunca aprendieron a gobernarse internamente. Viven dependiendo de cómo se sienten, de lo que piensan en el momento, de lo que el entorno les provoca, y así, sin darse cuenta, entregan el control de su vida a fuerzas externas. Pero hoy tienes una oportunidad diferente. Puedes decidir dejar de ser una persona que reacciona y empezar a ser una persona que dirige. Puedes comenzar a construir una mente que no te debilite, sino que te fortalezca.
No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo constante. Una decisión correcta hoy, otra mañana y otra después. Así es como se forma un hombre fuerte. Así es como se cambia una vida. Porque al final no eres lo que dices que vas a hacer. Eres lo que haces repetidamente cuando nadie te está mirando. Y en ese silencio diario, en esas pequeñas decisiones invisibles, es donde realmente se define tu destino. Si aprendes a dominar tu mente, aprenderás a dominar tu vida. Y si dominas tu vida, entonces nada externo podrá decidir por ti.